El día de hoy, jóvenes, les estaré hablando, dado que ya vimos sobre el tema de las polis griegas y sobre la organización política en Roma en sus diferentes etapas. Me parece pertinente hablar de manera muy sencilla sobre qué pasa con los griegos, cuáles son las características de los griegos desde la perspectiva filosófica, de orden social, de los valores sociales que propugnaban, de organización política y las diferencias con los romanos, así como los factores o los aspectos comunes que comparten y cuál fue, digamos, el periodo de transición o qué es lo que nos lleva a que de Grecia pasemos a Roma y que ambas hayan sido tan influyentes en el pensamiento político occidental. Desde esta perspectiva, entonces empezamos con los griegos y podemos hablar de que los griegos tenían un carácter más de tipo reflexivo, son más pedagógicos, es decir, a través de los griegos podemos aprender mucho más, incluso la parte de la dialéctica, la mayéutica socrática, y se distribuían en pequeñas comunidades en términos de su organización social y política. Estas pequeñas comunidades, llamadas polis, ya lo platicamos, permitían de alguna manera una convivencia tranquila en un espacio común, en estas ágoras, y además permitían vivir de la esclavitud, que es un factor común con los romanos. Pero quedándonos con los griegos como más reflexivos, llegamos hasta cierto punto menos hiperproductivos, como sí lo somos en la actualidad, pero más de tipo reflexivo, menos pragmáticos, con esta idea del filósofo rey, etc. Y los romanos, a su vez, el pueblo romano era mucho más pragmático, ya lo vimos, más dedicado a la administración, el dinero, las leyes y el imperio, es decir, la expansión territorial también de su civilización. Entonces tenían diferentes maneras de ver la organización social y la organización y los valores de la propia sociedad, la obediencia, la ley, el respeto, el cumplimiento del deber eran muy importantes para los romanos. ¿Cómo se dio esta transición y qué factores comunes tienen? La transición fue básicamente después de que los griegos, con las guerras de los atenienses con los espartanos, tienen conflictos muy importantes y eso permite que los macedonios se empiecen a apoderar, digamos, de toda esta zona de la hoy actual Grecia. Alejandro Magno, hijo de Filipo, el primer rey macedonio, Alejandro Magno como príncipe y posteriormente ya también como emperador, crea un imperio. El tutor de Alejandro Magno es Aristóteles y, digamos, Aristóteles también es parte de este nexo, al menos en la parte ideológica, y Alejandro Magno en la visión de un imperio, en la visión de la expansión territorial, de esta expansión y además el respeto, fíjense, como los primeros principados en Roma, el respeto también de esos pueblos a los que llegaba, conquistaba, ahí sí los conquistaba, no nada más los colonizaba o no les imponía la tradición griega. Entonces respetaba, aprendía y, digamos, esta idea cosmopolita de Alejandro Magno es lo que posteriormente da pie, digamos, al imperio. Y entender que un imperio en la expansión territorial es muy poco práctico el ser tan reflexivo y entonces es poco funcional, en el sentido de que tienes que ser mucho más de tipo administrativo, las leyes, tienes que entender y crear esquemas y sistemas que te permitan administrar ese gran territorio o ese vasto territorio con diferentes ideologías y no tanto conquistarlos desde dentro de la parte ideológica, ¿no? Los aspectos comunes entre los griegos y los romanos, podemos hablar de la esclavitud como un factor común. Ambos vivían de lo que hacían sus esclavos. Y hasta la fecha, ojo, este es algo que no hay que perder de vista. Hay otro tipo de coacción, otro tipo de poder del amo y el esclavo. Esta conceptualización del amo y esclavo, que es, digamos, base del pensamiento también de Hegel, que Hegel es, digamos, el padre del marxismo. Esta dicotomía del amo y el esclavo nos permite también vislumbrar cómo desde los griegos ya sabían la importancia que tenía para los hombres libres el que hubiera un esclavo. Y los esclavos son los que han construido
todo lo que nosotros conocemos de estos grandes imperios. Son los esclavos los que lo han trabajado, y este reconocimiento de Marx en términos materiales después es lo que va a configurar su forma de pensamiento también. La calidad de ciudadanos en ambas civilizaciones es muy importante, la calidad del ciudadano y lo que significa ser ciudadano de estos imperios o civilizaciones. El énfasis en la justicia como una búsqueda constante y común por parte de los griegos en términos de su reflexión y de los romanos. Pero la justicia, obviamente, nada más para los ciudadanos. Los esclavos no eran siquiera sujetos de ningún tipo de derecho, de ningún tipo de justicia. Ahora, comparándolo con la actualidad, es importante que generemos esta reflexión de la esclavitud, de la calidad de ciudadanos y de la justicia. Estas siguen siendo reflexiones vigentes, y por eso los pongo como aspectos comunes, pero también para que nosotros los internalicemos y estemos pensando ordinariamente qué es lo que significa ser esclavo, ¿no? Y en torno a sus reflexiones, yo quisiera saber para ustedes lo que significa ser esclavo, que a lo mejor significa no ser dueño de tu tiempo, no ser dueño de lo que produces materialmente, no ser dueño o no hacer las cosas a voluntad. Es decir, que puedas estar forzado o puedas estar influido por otro tipo de pensamientos que no necesariamente son los que tú quisieras. Entonces, este tipo de cosas pueden configurar la esclavitud, y podemos entender que incluso hay mucha gente haciendo cosas que no quiere, que no le gustan, pero que debe, que puede, porque está influido, porque está forzado por las circunstancias creadas por otros que sí tienen esa calidad, y entonces se pierde toda idea de justicia. Estas reflexiones sobre la justicia, sobre quién es un hombre libre o quién es un ciudadano y quién es un esclavo, y qué significa la esclavitud, y si hay manera de salir de ello, si contamos con los recursos, la tecnología, la visión de salir de que las personas sigan siendo esclavas, es decir, que sigan siendo forzadas a hacer cosas que no desean hacer, y que además con eso otros se benefician. Eso significa explotación. El que alguien haga algo de manera forzada y otro se beneficie de ese sometimiento significa explotación. Y es bien importante que lo sigamos teniendo en mente para posteriores reflexiones con otro tipo de pensamiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí queda la explicación.